Bienvenidos a esta jornada organizada por el Clúster Marca. Es la primera jornada que hacemos en modo videoconferencia, en modo online. Así que a todos los que estáis conectados os pido que seáis un poco condescendientes con nosotros, ya que es la primera vez que lo hacemos y sería raro que todo salga perfecto. Uno de los objetivos del clúster pues, es la implantación de las tecnologías claves para el futuro. Y estamos firmemente convencidos de que el hidrógeno va a tener en muy poco tiempo una importancia enorme dentro del sector marítimo, que es el que nos ocupa a nosotros. La necesidad de reducir las emisiones de CO2 en un futuro no muy lejano y otros gases de efecto invernadero ejercen pues, mucha presión sobre este sector. Y como veremos y nos dirán nuestros dos conferenciantes, el hidrógeno ofrecería muchas soluciones a todos los problemas medioambientales que ahora nos preocupan. Como explicarán ellos, mucho mejor que yo, el hidrógeno va a crear también oportunidades de negocio para toda la cadena de valor de nuestro sector. Por lo que también creemos necesario en el clúster difundir entre todos los socios el conocimiento de esta tecnología. Y sin más, para ello contamos hoy con dos empresas de muy reconocido prestigio en el sector marítimo, como son Siemens y DNV GL. Voy a presentaros a todos a los dos ponentes. El primero será Óscar Fernández, que es jefe de producto de electrolizadores, palabra que creo que hoy nos van a explicar y entenderemos lo que es en Siemens. Óscar es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. Es jefe de producto de electrolizadores desde 2014 y compagina esta responsabilidad con otras adicionales, como ser jefe de producto de generadores eólicos, tracción ferroviaria, motores para atmósferas explosivas o reductoras de propulsión para el sector naval. Lleva 16 años trabajando en Siemens. Y nuestro otro conferenciante es Jorge Dal. Jorge Dal es jefe de desarrollo de negocio en DNV GL. Es natural de Cádiz, aunque cuando le veáis se ve claramente que es de ascendencia sueca. También es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Empezó su vida profesional en 1981 en lo que era la empresa Nacional Bazán en San Fernando como Project Manager y se incorpora en 1989 a DNV GL. Durante más de 30 años ha desempeñado pues, diversos cargos de responsabilidad en la empresa en Cádiz, Sevilla, Vigo, Milán, Bilbao. En el año 2009 se traslada a DNV GL en Copenhague como responsable de proyectos de energía eólica marina y regresa a España en el año 2014, donde se incorpora a la Dirección de Desarrollo de Negocio de DNV GL para toda España. Entonces, espero que os resulte interesante esta conferencia que se va a repartir entre estas dos empresas. Cada ponente pues, contará más o menos con 30 minutos de exposición y durante la ponencia podréis ir a través del chat mandándome a mí todas las preguntas que deseéis, indicando por favor a quién va dirigidas. Y al final de las dos conferencias, pues retomaré yo estas preguntas y se las trasladaré a Jorge y a Óscar. Nada más, como decía al principio, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bienvenidos a esta jornada del Clúster Marca. Y sin más, yo desaparezco y cedo la palabra a Óscar. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por invitarnos a poder contar un poco
cómo está el sector del hidrógeno, qué es lo que se está haciendo, perspectivas para el futuro, que yo creo que es un tema interesante del que se está hablando mucho, sobre todo el último año. Y yo voy a contar un poco, soy capaz de meter aquí ahora la presentación. Vamos a ver. Por favor, decidme si la veis. Deberíais poder verla, ¿verdad? Hola, ¿me oís? ¿Alguien? ¿Se me oye? ¿Se ve? Uy, a ver. Se ve perfectamente, Sí, Óscar, se ve ¿verdad? perfectamente. Es que Vale, no vale. encontraba el botón de un mute. Sí, tampoco. Bueno, pues nada. Eh, el hablar, ¿por qué estamos hablando del hidrógeno? ¿Por qué hay tanta gente hablando del hidrógeno? Bueno, pues porque yo creo que has llegado a un punto de conciencia global y también económica donde los combustibles fósiles quizá ya han empezado su desescalada y con el tiempo dejarán de ser la fuente de energía básica que nos mueve, con lo cual hay que buscar alternativas. Hay muchos acuerdos también para proteger el clima que han obligado a que se desarrollen tecnologías que nos permitan descarbonizarnos a marchas forzadas y al final lo que se está viendo es que si trabajamos con energías sobre todo renovables, vamos a tener un problema de producción eléctrica estacional y quizá unas producciones masivas de energía en momentos donde no se van a consumir y vamos a necesitar que esa energía se pueda almacenar en grandes cantidades de forma relativamente barata para tener una red optimizada y poder ser eficientes. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos en ese caso es que las maneras o las formas que tenemos hoy en día de almacenar esa energía en grandes cantidades, pues hombre, aunque son diversas, si lo que estamos buscando, como digo, es grandes cantidades durante mucho tiempo de forma relativamente barata, se nos reduce las opciones. Por supuesto tenemos el bombeo de agua, que por desgracia no se puede utilizar en todos los sitios. Tenemos quizá aire comprimido. En tema de baterías está mejorando mucho y ya somos capaces de almacenar energía incluso en el rango de los 100 megavatios, pero tenemos el problema de los ciclos de carga y de la duración de ese almacenamiento de energía, con lo cual nos vamos encontrando con que quizá esos derivados químicos, el transformar la energía en derivados químicos, sea una forma sensata de aprovechar esos excedentes que podamos tener de energías renovables para producir o, digamos, almacenar esa energía, ya sea en hidrógeno o en otros derivados químicos. El hidrógeno, pues bueno, el hidrógeno no nos debe dar miedo. Se conoce lo que es la electrólisis del hidrógeno desde hace más de 200 años y el proceso industrial para obtener hidrógeno desde hace más de 100. Es una molécula altamente conocida. Sí que es verdad que además tiene un valor de calentamiento superior muchísimo más grande que cualquiera de los componentes de los combustibles que estamos utilizando hoy en día, con lo cual nos da esa ventaja. Quizá la pega que tiene es el volumen que ocupa. Es una de las grandes cuestiones que hoy en día se están hablando, es cómo podemos de forma barata transportar ese hidrógeno, sobre todo en nuestro sector, en el sector naval, si queremos que los barcos vayan propulsados con hidrógeno, pues claro, o lo tenemos muy comprimido o licuado, pero todo eso cuesta dinero, ocupa. Bueno, es algo de lo que habrá que hablar en el futuro si queremos trabajar con hidrógeno directamente o con otras moléculas, por ejemplo, amoníaco o metanol, que puedan estar en forma líquida para utilizarla como combustible, que tengan dentro ese hidrógeno. Pero en cualquier caso, en cualquiera de estos combustibles que se habla, siempre la molécula de hidrógeno va a estar por ahí funcionando y va a estar presente. ¿Qué es realmente el hidrógeno? El hidrógeno es un vector energético. Es algo que nos va a permitir almacenar energía, pero que también nos sirve como combustible, nos sirve también como elemento que se utiliza en la industria como una commodity. Digamos que es muy versátil. Hoy en día se están consumiendo aproximadamente entre 70 y 80 millones de toneladas de hidrógeno en la industria, en procesos industriales, ya sea en alimentación, en refinerías, en siderurgia. O sea que digamos que ya hay una economía del hidrógeno
para procesos industriales. Ahora digamos que se nos abre esa paleta y lo podemos empezar a considerar como un combustible para movilidad y también, como he dicho al principio, una forma de almacenar energía para poder utilizarla cuando sea necesario. Si nos centramos en lo que sería para el sector naval, bueno, pues para el sector naval tendríamos todo lo que sería producción de renovables, tanto onshore como offshore, porque se pueden poner grandes parques offshore para producir energía y ni siquiera tener que evacuarla a tierra, porque los propios barcos puedan ir a recoger esa energía a alta mar para luego llevarla a terceros países y vender esa energía producida. Pero es que luego, claro, podemos pensar que ese hidrógeno se puede utilizar como combustible en los barcos, o como he comentado antes, quizá utilizar ese hidrógeno para producir otro combustible que puedan utilizar los barcos. Podemos, por supuesto, utilizar ese hidrógeno para luego reconvertirlo en energía y además utilizarlo en todo lo que son los astilleros, en el proceso industrial, como fuente de energía para mover las máquinas, etcétera, etcétera, que vamos a tener en los astilleros y la producción. Amén de todo lo que va a significar el hecho de tener que desarrollar toda la tecnología de los barcos que funcionen con este hidrógeno, las infraestructuras para poder llevar el hidrógeno a los puertos o utilizarlo en cualquier ámbito, tanto almacenaje, distribución. Es todo nuevo, es una tecnología conocida, pero que a la escala a la que se va a empezar a utilizar en los próximos años todavía es incipiente y estamos a tiempo de cualquiera de nuestras empresas poder empezar a competir a nivel global para dar soluciones. ¿Dónde está quizá el cambio de paradigma? Lo que ha hecho que esta tecnología del hidrógeno junto con esa conciencia global de respeto al medio ambiente sea algo fundamental. Quizá está en el desarrollo industrial de la electrólisis PEM. Hasta ahora lo que se conocía era la electrólisis alcalina, que todos la hemos estudiado en la universidad, al colegio, con un electrolito, el ánodo y el cátodo, aplicando una corriente eléctrica. Pero digamos que para trabajar con renovables quizá no era la mejor solución porque requiere unas condiciones de trabajo muy concretas, en algunos casos un poco exigentes en cuanto a temperaturas de operación, carga a la que se tiene que utilizar, la respuesta que daba al cambio, la dinámica de carga no era buena. Entonces, quizá esa electrólisis alcalina es buena para procesos industriales donde la corriente está regulada bien y las condiciones ambientales también, pero para trabajar junto con renovables fallaba un poco. Los últimos años, estamos hablando ya, la tecnología esta es quizá nueva a escala industrial, pero no a escala de laboratorio, pero estamos hablando de que ya en los años 90 se descubrió, se empezó a utilizar la tecnología PEM, membrana de intercambio de protones, Proton Exchange Membrane, y aquí lo que hacemos es sustituir ese electrolito líquido por una membrana sólida de metales nobles, básicamente platino, en las cuales hacemos pasar una corriente de agua y aplicamos también una corriente eléctrica y se produce esa electrólisis. ¿Qué ventajas tenemos? Pues las ventajas es, primero, que la dinámica es mucho más alta que con la electrólisis alcalina. Podemos trabajar en unas condiciones mucho menos exigentes, no hace falta mantenerse de cierto nivel de temperaturas, prácticamente toda la energía que nos llega la podemos transformar en hidrógeno, no tenemos un electrolito líquido el cual tengamos que reciclar o tengamos problemas con él, no hay elementos contaminantes, no hay riesgo de explosión en la producción de este hidrógeno. Con lo cual, digamos que de la mano de las renovables, esta electrólisis PEM lo que nos permite es producir un hidrógeno verde, sin emisión de CO2 en ningún caso, que nos puede servir muy bien para todo lo que estábamos hablando antes sobre esta nueva etapa de ir cambiando los combustibles fósiles
por otras formas más respetuosas con el medio ambiente. Hasta ahora el hidrógeno se está produciendo masivamente por reformado de hidrocarburos, calentando la molécula, rompiéndola y produciendo ese hidrógeno. Se produce CO2, es verdad que son formas ya muy conocidas y baratas de producir hidrógeno, pero no es menos cierto que las previsiones es que de aquí a 5 o 10 años quizá la electrólisis PEM, en cuanto coja un poco de economía de escala, consiga producciones de hidrógeno de precios similares a los del reformado en cualquier condición de coste de electricidad. Con lo cual, lo normal es que de aquí a unos años se vaya abandonando cualquier hidrógeno que no sea verde y se utilice hidrógeno verde de forma masiva. Esta gráfica es interesante, es lo que estaba comentando antes. Está relacionada con la dinámica de esta electrólisis PEM, que lo que vemos aquí es que podemos empezar a producir hidrógeno en cuestión de un minuto, es lo que tardaría en arrancar una instalación de este tipo y empezar a recibir electricidad para producir hidrógeno, y luego es capaz de absorber en torno al 10% de variación de corriente por segundo. Entonces, en 10 segundos podemos pasar del 0 al 100. Esto es inviable con la electrólisis alcalina, con lo cual es quizá una de las ventajas fundamentales para trabajar con renovables y producir este hidrógeno verde en masa. En cuanto a qué está ocurriendo en el mercado, hasta ahora lo que teníamos, lo que había disponible en el mercado eran quizá equipos de escala muy limitada en cuanto a capacidad de producción, sobre todo para los millones de toneladas que se están consumiendo en la industria. Ya en el 2015 los fabricantes empezamos a sacar equipos del rango del megavatio, que producen unos 20 kilos de hidrógeno puro por hora, pero ya hace 2 años se ha aumentado la escala de los equipos, y estamos hablando de que ya los equipos modularmente son capaces de estar gestionando 10-20 megavatios, produciendo unos 300-350 kilos de hidrógeno a la hora. Y la idea es que de aquí a unos años esa escala se vuelva a aumentar y ya estemos hablando de equipos de que unitariamente puedan manejar 100 megavatios con pues, 3.000 kilos de hidrógeno a la hora, lo cual ya nos da un nivel de producción de hidrógeno y una reducción de costes muy interesante para la industria, para que sean muy competitivos en casi cualquier caso. ¿En qué consiste un equipo de electrólisis PEM? Que es quizá lo que más está llamando la atención en el mercado. Pues como comentaba, son unas membranas de un metal noble con un mallado y una forma pues, específica que van en paquetes. Esos paquetes van conectados unos a otros, se hace circular, hay unas tuberías por las que se hace circular agua, se aplica una corriente eléctrica y ahí se produce la electrólisis, el ánodo y el cátodo están incluidos en esas membranas, y entonces podemos separar ese hidrógeno, ese oxígeno que se canaliza y se va. Ventajas que tiene, no hay partes móviles. En este caso, por lo que estamos viendo, es el equipo que tiene Siemens, trabaja a un poquito más de presión atmosférica para que todos los movimientos internos del gas sean naturales, con lo cual no hace falta tener equipos de bombeo ni partes móviles que son equipos de desgaste o grandes consumidores. Y es una instalación relativamente sencilla. No tiene acumulación suficiente de hidrógeno en esta parte de producción como para que sea un riesgo de explosión, con lo cual no hace falta que esté instalado en zonas ATEX. Sí que es verdad que luego, una vez que canalizamos ese hidrógeno, nos lo podemos llevar a unos tanques de almacenamiento, ahí sí, o de compresión. Ahí hay más cantidad de hidrógeno. Esa zona sí que tendría que ser ATEX, pero todo lo que es la parte de producción puede estar en casi cualquier parte de la planta o del astillero o de donde queramos producir nuestro propio combustible. Lo único que vamos a necesitar es una corriente eléctrica y agua. Son equipos de un rendimiento muy elevado, estamos hablando de rendimientos en torno al 75-80%, comparando la electricidad que hemos obtenido, o sea, que hemos consumido para producir ese hidrógeno, respecto a la energía que contienen la cantidad de moléculas de hidrógeno que hemos producido. Las únicas inserciones que tiene, las impurezas que pueda tener este hidrógeno, porque es puro a más del 99,5%, son de oxígeno e hidrógeno,
del hidrógeno de oxígeno y las de oxígeno de hidrógeno, no tienen de otros gases, con lo cual si quisiéramos hacer una purificación adicional para poder utilizar este hidrógeno en pilas de combustible para movilidad, ese coste es relativamente bajo o despreciable en función de los volúmenes si lo queremos comparar con lo que sería la purificación de un gas gris que quisiéramos utilizar para movilidad, porque en ese caso ese gas gris de reformado tiene inserciones de decenas de gases, entonces la purificación es un poco más compleja, mientras que aquí no. Aquí simplemente tenemos inserciones en el hidrógeno, como he dicho, de oxígeno y agua, que retirarlas es relativamente sencillo. ¿Cómo es una planta de producción de este hidrógeno verde? Tenemos por un lado lo que es la conexión a red, después una unidad de transformación y rectificación, tendríamos la electrólisis, que esa electrólisis incluye un control de lo que es el equipo, una purificación de agua, porque es verdad que el agua que utilizamos tiene que ser pura, menos de un microsiemens por centímetro. Después le podemos incluir, como he dicho, una unidad de OXO si quisiéramos purificar el hidrógeno para utilizarlo en movilidad, o un dryer. Y tendríamos una unidad de compresión en función de qué quisiéramos hacer con ese gas. Si lo queremos inyectar a red, pues a lo mejor tendríamos que aumentar la presión a 80 bares. Si lo quisiéramos utilizar para camiones, pues a autobuses a lo mejor a 300, para coches a 700, en barcos ya se verá, etcétera, etcétera. Y después simplemente podemos conectarlo a una red de gas para distribuirlo dentro de nuestro proceso, lo podemos llenar en botellas para distribuirlo donde queramos, lo podemos tener almacenado en tanques, podemos utilizar todas las carretillas, grúas, todo lo que mueve en un astillero se puede utilizar con hidrógeno. Si esto, por ejemplo, estuviera en alta mar, se podría comprimir o licuar ese hidrógeno o convertirlo en amoníaco, que los barcos fueran a unas plataformas a recoger todo ese hidrógeno producido para exportarlo. España está en una situación muy buena respecto al norte de Europa, porque es verdad que en las zonas sur hay más radiación solar y sopla bien el viento, con lo cual lo normal es que el hidrógeno producido verde en España, en el sur de Europa, sea más barato que el del norte. Y hay previsiones de que en cuanto haya interconexiones por toda Europa para transportar ese hidrógeno, España pueda empezar a exportar energía en forma de hidrógeno al norte de Europa. Estas plantas ya son escalables. Sí que es verdad que de forma modular tenemos, pues como hemos dicho, hasta 20 megavatios, pero podemos poner 5 equipos en paralelo y estar gestionando 100 megavatios si fuera necesario, 3.500 kilos, 4.000, 5.000, lo que haga falta, 6 toneladas. Hoy por hoy ya se puede hacer. Y en cuanto a los precios, los costes, que marca un poco el devenir de todo esto, el coste del hidrógeno verde depende básicamente del coste de la luz, de la electricidad. Tenemos dos escenarios. Uno puede ser que tengamos alguna planta de renovables dedicada exclusivamente a la producción de hidrógeno, en cuyo caso no vamos a tener conexión a red y no tenemos que pagar los peajes de acceso. Podemos estar hablando de unos 30 euros el megavatio. En ese caso, si nuestro electrolizador está trabajando por encima de las 6.000 horas al año, puede que el precio del hidrógeno, el coste, puede estar en torno a los 2-3 euros el kilo. Ese coste es similar al que se está vendiendo ahora, se está comercializando en el mercado de hidrógeno proveniente de reforma de hidrocarburos, que puede estar entre 1,5 y 2 euros en función de los volúmenes y el cliente que lo esté adquiriendo. Con lo cual ya sería competitivo y sobre todo es muy competitivo si lo utilizamos para movilidad. En el caso de que estuviéramos comprando la electricidad a red sin preocuparnos mucho de lo barata que esté, hablamos a lo mejor de 50, 60 euros el megavatio, bueno, pues en esos casos el precio del hidrógeno puede rondar los 5 o 6 euros el kilo, 2-3 veces más caro que el otro hidrógeno, con lo cual
aquellas industrias que quieran consumir hidrógeno verde en vez de hidrógeno gris simplemente por precio, hoy por hoy todavía tienen trecho, pero sí que es verdad que aquellas empresas que ya quieran empezar a abandonar los hidrógenos grises, sobre todo por todo el tema de emisiones de CO2, por cada kilo de hidrógeno verde vamos a estar ahorrando 10 kilos de emisiones de CO2, o que quieran estar preparados para quemar, por ejemplo, en sus turbinas mezclas de gases junto con hidrógeno, pues ya es interesante. De hecho, tenemos proyectos encima de la mesa. Este año saldrán varios, el año que viene probablemente más, y empezaremos a ver a nivel mundial cómo muchas empresas ya empiezan a utilizar este hidrógeno verde para sus procesos industriales. Y luego recordar que transportar energía en forma de gas es mucho más barato que en forma de electricidad. Eso es otro de los campos que tendríamos que estar vigilantes como ingenieros navales. Lo que comentaba, el hecho de producir electricidad quizá offshore, plataformas flotantes, etcétera, etcétera, y esa energía no transportarla en forma de electricidad, sino en forma de gas. Un claro ejemplo es el Mar del Norte, donde se prevén grandes producciones de renovables, y países como Alemania pues ya están planteando gaseoductos para transportar toda esa energía producida en el norte del país al sur de forma mucho más barata y más sencilla que no transformarlo en electricidad y evacuarlo en forma de electricidad. Y bueno, pues lo que comentaba, estamos en un momento ahora mismo donde toda esta tecnología se está desarrollando, digamos que es incipiente, es como quizá los primeros días de las renovables y de las eólicas, donde las empresas, tanto españolas como extranjeras, pueden empezar a desarrollar estas tecnologías y estas soluciones y este nuevo mercado, de manera que se pueden situar como líderes para soluciones verdes de todo tipo. Y los astilleros, ¿por qué no? Barcos que utilicen estos combustibles o que los transporten, o los propios astilleros que empiecen a utilizar formas más respetuosas, los propios puertos pueden trabajar con hidrógeno, alimentar los barcos en puerto con hidrógeno también y generar ya electricidad para ir descarbonizando. Se abre un mundo tremendo con estas nuevas tecnologías. La Unión Europea va a dar muchísimo apoyo y muchas subvenciones para que esta tecnología se desarrolle, y yo creo que deberíamos poner foco para aprovechar todas las sinergias que pudiera haber en nuestro sector, para que no se nos escape y que dentro de unos años digamos, vaya, no sabemos gestionar, no sabemos fabricar este tipo de barcos, no sabemos cómo funcionan estas propulsiones, no sabemos cómo utilizarlo en nuestros puertos y en nuestros astilleros, y que vemos cómo la tecnología más puntera se nos va afuera y nos quedemos lejos, pudiendo ser nosotros los que acabemos liderando esto. Y sin más, voy a dar paso a Jorge, que creo que le toca a él ahora. Sí, muchísimas gracias, Óscar. Muy ilustrativa tu... Bueno, un poco corta por la premura de tiempo, pero bueno, yo creo que más o menos se ha entendido un poco el concepto, lo que hay detrás y dar un poco la visión de lo que se nos viene en los próximos años. Jorge, te damos la palabra. Voy a ver si logro... ¿Qué tal? Voy a ver si logro poner la presentación en pantalla. Vamos a ello. Vamos a ver. ¿La tenemos? Sí. Sí, se ve la pantalla, ¿no? Vamos a ver. ¿Se ve correctamente? No, está en la versión de presentador. Está en la versión de presentador. Pues damos la vuelta. ¿Ahora sí? Ahora. Perfecto. Bueno, pues voy a hablar como combustibles alternativos y especialmente como el hidrógeno, como el posible combustible del futuro, como ya ha estado diciendo Óscar. Algunas cosas que ha dicho Óscar las voy a repetir, lógicamente, pero bueno, vamos a ello. Agradeceros a todos la presencia, agradecer al clúster el habernos invitado a esta presentación. Y es una pena no estar en Santander y disfrutar de lo que vosotros los cántabros llamáis Cantabria Infinita, que ofrece multitud de posibilidades. Vamos, entonces,
He dividido mi presentación en una serie de apartados. En primer lugar, un par de transparencias sobre quién es DNVGL. A continuación, unas consideraciones generales sobre el hidrógeno. Luego pasaré al hidrógeno ya en propulsión naval. Hablaremos un poco de pilas de combustible. Haré alguna referencia de algunos proyectos en curso muy interesantes y finalmente habrá unas conclusiones. No pretendo dar una charla técnica sobre el hidrógeno, sino lo que pretendo es más bien una charla divulgativa. No quiero entrar en detalles totalmente técnicos. Sobre DNV, como sabéis, DNV es una sociedad de clasificación con más de 150 años. Ahora somos DNV-GL, ya que hace 4 o 5 años nos fusionamos con GL, y tenemos nuestra actividad repartida en 5 áreas de negocio en las que somos líderes. Os presento en pantalla algunos datos. Yo pertenezco a la rama marítima, y en pantalla podéis ver algunos datos de esta rama. Somos 3.600 empleados, tenemos un 24% de las construcciones navales a nivel mundial. Pero una cosa que siempre suelo señalar, ¿se ve el ratón, no? ¿El ratón se ve o...? Sí, ¿no? Bueno, es igual, está marcado en rojo. Lo que señalo es que el 5% de nuestros ingresos se destinan anualmente a investigación y desarrollo. En diseño de reglas, desarrollo de reglas, guidelines, recommended practice, así como en lo que llamamos Joint Industry Project o Joint Development Project, de los que hablaremos a continuación. Al final hablaré de alguno de ellos, relativos al hidrógeno. Esta transparencia me gusta ponerla, estamos muy orgullosos de ellas, y es que una vez más y por tercer año consecutivo, Lois nos ha concedido el galardón a la mejor sociedad de clasificación. Y nos lo ha concedido, como veis en pantalla, fundamentalmente por temas de innovación, por temas de remote survey, inspecciones remotas, que lo tenemos implementado y que nos ha sido muy útil con la pandemia. Este premio nos lo dieron a principios del 2019, todavía no estaba el COVID, y ya estábamos inmersos en temas de inspecciones remotas que nos ha sido totalmente útil luego para continuar con nuestra actividad durante la pandemia. En nuestra industria, muchos de nuestros compañeros, muchos de los fabricantes se han tenido que incorporar esto sobre la marcha. Nosotros ya partíamos con ventaja. Bien, vamos a hablar por qué combustibles alternativos. O sea, podemos hablar de diversas motivaciones que motiva a los armadores a ir a otros combustibles. Por ejemplo, temas de eficacia, reducción de combustible, reducir ruidos, reducir vibraciones, descentralizar, potenciar la imagen como compañía de medio ambiente, pero de verdad lo que hay detrás es una clara presión regulatoria para disminuir los gases de efecto invernadero, para disminuir la emisión de partículas, ruidos, etcétera, etcétera. Y al final hay que cumplir con los requerimientos, con los objetivos respecto a la descarbonización. No voy a hablar de ellos, los conocemos todos, sabemos lo que pasa en el 2030, en el 2050, etcétera, etcétera. Tenemos en pantalla lo que ha sido, digamos, la propulsión naval desde el inicio a lo que será en el futuro. Al principio no había contaminación, no se contaminaba, navegábamos a vela y a remo y los únicos gases de efectos invernaderos eran los producidos por la propia tripulación y por el ganado que pudiera ir a bordo. Luego entramos en la era del carbón, que ya empezamos a contaminar de verdad, allá por a final del siglo XIX, a final del XIX. Hay un hito importante que es en el 2012, en el que Churchill decide que toda la flota británica va a navegar utilizando fuel. Posteriormente, hacia 1930, empieza a generalizarse ya el uso de destilados, etcétera, etcétera. Llegamos a 1950 con un uso generalizado de fuels pesados, pero empieza a aparecer el gas natural también, empieza a aparecer en los gas carriers precisamente para utilizar el gas remanente. Como decía, de aquí a 30 años las cosas tienen que cambiar y volveremos seguramente, a propulsión asistida a vela en algunos casos y a unos combustibles nuevos de que lo vamos a hablar, entre ellos el hidrógeno. El LNG, el gas natural licuado, empezó con mucha fuerza y va a seguir, pero eso no nos olvidemos que es un gas de origen fósil también, con lo cual quizá también tenga sus días contados. Entonces, ¿con qué puede jugar un armador o un operador para reducir? ¿Con qué ases puede jugar para reducir la descarbonización? Los tenéis en pantalla. Los podemos dividir en 4 grupos. Los 2 primeros son fáciles para el objetivo del 2030. Los siguientes ya no hace falta para el objetivo del 2050. Logística y digitalización e hidrodinámica, digamos, son los que ya se están utilizando. Optimización de la cadena, barreras de aire entre agua, etcétera, etcétera. Maquinaria, pues se está logrando cada vez más eficiente, se está recuperando calor, tecnologías híbridas. Ahora, lo que de verdad nos va a ayudar es el uso de combustibles alternativos.
como pueden ser los que aparecen en pantalla, entre ellos el hidrógeno. Cuando hablamos de hidrógeno, hablamos de alguna forma de amonia, de amoníaco, porque no nos olvidemos que proviene del hidrógeno. Esta ha sido la propulsión tradicional a lo largo de hasta ahora mismo, que es quemar combustible en un motor y dar a la máquina para adelante. No importaba ni la eficiencia ni la contaminación. Esto, lógicamente, en el futuro va a cambiar. Ya importa, hay que ser eficientes y no hay que contaminar. Con lo cual, la propulsión en el futuro va a pasar de propulsión sencilla en cantidad de casos a propulsión híbrida. Utilizaremos los nuevos combustibles, algunos de nueva generación, otros ya en vigor, y esos combustibles moverán la máquina principal, digamos, que estará apoyada de forma mediante propulsión híbrida o con navegación a vela, barcos de cabotaje, ya hay proyectos, o bien con baterías, o bien recuperando calor, o bien con células con pilas de combustible. El futuro claramente va a venir por ahí, cada vez vemos más barcos con propulsión híbrida, cada vez hay más información, cada vez hay más temas de baterías, etcétera, etcétera. Perdonad, que estoy solo en casa y ha sonado esto. Bueno, perdonad, ha sido el teléfono. Lo tiré por ahí. Sigo. Vamos a ver, en el año 19, a final del año 19, DNV-GL sacó su último libro blanco sobre los distintos combustibles alternativos. Vemos en pantalla cuáles son esos combustibles. Como veréis, se indica en colores el grado de contaminación, contaminación acústica, partículas sólidas, NO2, etcétera, etcétera. Como veréis, los más prometedores, los que menos contaminantes son, lógicamente, la propulsión mediante hidrógeno y la propulsión puramente eléctrica. El gas natural, lo tenéis aquí en pantalla, contamina, tiene efectos de gases invernadero por aquello del efecto del metano, del split metano, no voy a entrar en ello, es un tema en discusión entre los fabricantes de motores, pero indudablemente el gas natural, tanto por precio como por madurez de la tecnología, parece ser, y lo está haciendo a corto plazo, el combustible más utilizado en lugar de los fueles. Hay un gran desarrollo en este tipo de barcos, hay transporte, hay infraestructura, etcétera. Aquí tengo una gráfica que hemos sacado del Energy Transition Outlook 2020, que es un libro que acaba de publicar hace una semana, un libro sobre cómo será el futuro energético. Y esta gráfica la presento fundamentalmente por dos motivos. Mostrar la distribución del hidrógeno como fuente de energía en el futuro y cuál va a ser la forma de su obtención. Como ya ha dicho Óscar, gran cantidad va a ser para procesos de fabricación. Si vemos aquí las estimaciones nuestras para el 2050, es que el 41% del hidrógeno producido se va a utilizar para manufacturing, para fabricación de equipos, para movimiento en fábricas, para movimientos de maquinaria en fábricas, etc. Y el 30% para el transporte marítimo, lo cual es una cantidad bastante alta. De ese hidrógeno, el 51% se va a producir por medio de energías renovables, como ya hablaba Óscar, y el 49% a través de combustibles fósiles. Tenemos ahí, sabéis lo que es el hidrógeno, sería hidrógeno negro o quizá azul, y el verde es el producido 100% por energías renovables. Estas son estimaciones, no lo olvidemos. ¿Qué tecnologías hay ahora mismo para propulsión naval con hidrógeno? Pues como sabemos, ahora mismo el 95%, por poner una cifra de los buques, se mueven o por motores de combustión interna o por turbinas de gas, y un pequeño grupo por células o por baterías. Las tecnologías para quemar hidrógeno hoy en día son precisamente esas: motor de combustible, turbina de gas o pilas de combustible. El motor tiene grandes ventajas. No hay aún motores en fase industrial de producción para quemar hidrógeno, aunque tanto Wärtsilä como MAN y creo que algún otro ya han empezado a producirlos en fase de experimentación. Tiene sus grandes ventajas, principal inconveniente es que ahora mismo se han producido. La turbina de gas, que yo sepa, no se está investigando la utilización mediante hidrógeno. Tiene los inconvenientes muchas veces del tamaño, del consumo, etcétera, etcétera, pero pudiera ser una alternativa. Y claramente las pilas de combustible sí que lo son y serán muy válidas para utilizar hidrógeno en el futuro, para la propulsión naval. Indudablemente, en propulsión naval hay una serie de desafíos. El hidrógeno aún no está en fase madura. Y vamos a analizar en las siguientes transparencias estos desafíos. Los vamos a dividir en los técnicos, en los temas de seguridad, reglamentación, que como sabéis es muy importante en la construcción naval, economía y madurez de infraestructura con respecto a la propulsión por hidrógeno.
¿Por qué se utiliza hidrógeno? Bueno, pues Óscar lo ha resumido muy bien. El hidrógeno tiene grandes ventajas, es abundante, está disponible en cualquier lugar del mundo. En una pila de combustible no da residuos ninguno, el residuo es oxígeno y agua, lo cual lo hace muy interesante para la propulsión en submarinos, por ejemplo. Ahí tenéis el S-80 de Navantia, que aún no ha comenzado, pero los tiros van por esas pilas, por ese tipo de pilas. Como combustible, emisiones cero, no emite ni NO2, ni NOx, ni sulfuros, ni partículas sólidas, no es tóxico, no es un gas que produzca efecto invernadero, al contrario, ayuda a descarbonizar. Ya ha explicado Óscar por qué, porque se puede fabricar combustibles incorporando al hidrógeno CO2 y luego se puede producir a partir de recursos naturales. Bueno, pero si tiene tantas ventajas, ¿por qué no se utiliza? ¿Por qué no está ya el hidrógeno en fase? Pues precisamente vamos a ver los desafíos. El hidrógeno tiene una capacidad energética tremenda, es un almacén energético y la energía por masa es aproximadamente 3 veces la energía del fuel. O sea, el valor energético es 3 veces superior a lo que tenemos en el fuel. Sin embargo, con respecto a la densidad volumétrica, la situación es totalmente la contraria. Es un 7%. Hace falta un volumen muy grande de hidrógeno en estado gaseoso, para lograr lo mismo que con fuel. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues almacenarlo y transportarlo como hidrógeno comprimido o como hidrógeno líquido. Como hidrógeno comprimido hay que llegar a 350 o 700 bares. Como hidrógeno líquido estamos hablando de unos menos 250 grados. Claro, cuando hablamos de estos volúmenes, pues para navegación costera, hoy por hoy, el hidrógeno parece muy interesante. Sin embargo, para navegación oceánica, pues queda camino por recorrer. Se recorrerá, pero queda camino por recorrer, porque no podemos dedicar la mitad del barco a transportar el combustible y la otra mitad solo la carga. Hay mucha investigación, hay desarrollo y las cosas llegarán. Almacenamiento y utilización a bordo y los riesgos que implican. El hidrógeno, como sabéis, es incoloro, inodoro, no es tóxico. Arde con llama que no es visible y además tiene un muy alto poder de propagación. El hidrógeno tiene un grado de inflamabilidad, se inflama con gran facilidad. La energía de ignición, fijaros, hay 0,017, muy inferior a la del licuado. Hemos hablado de que el hidrógeno líquido está entre 350 o 700 bar. Se está utilizando el hidrógeno comprimido. Se está utilizando hidrógeno, por ejemplo, en coches de Toyota, con tanques de materiales compuestos, de GRP. Pero claro, os podéis imaginar el tamaño de ese tanque. A bordo los tanques tienen otro tamaño, hay que buscar materiales, hay que buscar cómo hacerlos, o sea, tenemos unos problemas adicionales. El hidrógeno líquido tiene unos grandes problemas de permeabilidad y de fugas. El hidrógeno líquido se cuela entre los resquicios del material, puede haber fugas y el riesgo de explosión es inmenso. O sea que ahora mismo, para la utilización del hidrógeno a bordo, hay unos riesgos de explosión que aún no conocemos del todo y que aún no sabemos cómo luchar contra ellos. Decía antes que las reglas son muy importantes del transporte marítimo. El transporte marítimo está muy regulado, no solo por IMO, sino por sociedades de clasificación, reglamentaciones locales, reglamentaciones de los propios armadores. Entonces, la falta de reglas aplicables pues es un freno al desarrollo. A un armador o a un astillero no le gusta diseñar algo que no tiene claro si va a cumplir con algo que no está claro todavía, o que puede ser un freno. Entonces, ahí hay algo por hacer. El código IGF, que es el código en vigor para buques con propulsión con combustibles con bajo punto de inflamación, entró en vigor en el 2017, pero es aplicable a gas natural licuado, pero no es aplicable a alcoholes metílicos o etílicos, tampoco lo es para pilas de combustible, está en desarrollo, quizá dentro de 4 años, y desde luego no lo es para otros combustibles con bajo punto de inflamación como es el hidrógeno. No hay reglas, ni de OMI ni de sociedad de clasificación, para construcción de buques con propulsión a hidrógeno. Hay que ir a lo que se llama un sistema de diseño alternativo, cuyo objetivo es demostrar un nivel de seguridad equivalente a proyectos similares. Esta me la voy a saltar, voy a ir a la siguiente porque creo que es más clara. Lo que quiero decir fundamentalmente es que el diseño alternativo es un proceso que no es sencillo. El diseño alternativo, su fin último es demostrar que el nivel de seguridad es equivalente
a lo conseguido con sistemas tradicionales que sí están regulados, tiene un proceso en el que en pantalla veis un proceso lo más implicado posible, que implica primero un desarrollo del diseño preliminar, posteriormente la aprobación por parte de la sociedad de clasificación, de las autoridades de bandera, hay que hacer un desarrollo final, un diseño final, hay que hacer unas pruebas y análisis de diseño final y al final hay que hacer la aprobación de ese diseño. Es un proceso complejo, es un proceso que necesita tiempo y es un proceso que además es caso a caso. Hay que ir caso a caso. Entonces, en el tema regulatorio tenemos mucho que avanzar todavía en el tema del hidrógeno. Bueno, pero ¿por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hay reglas todavía para el hidrógeno, ni de OMI, ni de eso? Lo tenéis en pantalla. No hay conocimiento. No conocemos todavía a fondo los peligros y los riesgos asociados con el hidrógeno, tanto comprimido como licuado. Sobre todo con el hidrógeno licuado. Tenemos un conocimiento limitado, con lo cual es difícil regular. Se están llevando muchas iniciativas en investigación y desarrollo para mejorar la compresión del hidrógeno, tanto uno como otro, y los procesos asociados a los mismos. Tampoco conocemos claramente las implicaciones de seguridad en suministro, bunkering, distribución, etcétera, etcétera. No lo tenemos aún claro. Se necesitan, por lo tanto, más experiencia en diseño y operación con hidrógeno. Ese es el motivo por el que aún no hay reglas. Todas las sociedades de clasificación estamos trabajando en ello, pero hoy por hoy no es un freno, pero es un desafío. Vamos a hablar ahora desde el punto de vista económico, ya Óscar ha hablado algo. Quizá nos contradizcamos con lo que va a decir Óscar, pero bueno. Aquí tenéis en pantalla la cadena del valor del hidrógeno. El hidrógeno hay que producirlo, Óscar ya ha hablado de cómo se hace, luego a continuación hablaré yo después. Hay que transportarlo, el transporte se puede hacer por medio de gasoductos como a cortas distancias o por medio de LH carriers, en el que hay muy poca experiencia, se están haciendo proyectos de investigación, pero la experiencia no es excesiva. Para los gasoductos se pueden utilizar los gasoductos actuales de gas, o sea, se pueden aprovechar, con lo cual habría cierta infraestructura ya construida. La utilización posterior a bordo, uso directo como fuel, líquido comprimido, como hemos hablado, o en pilas de combustible, o bien transformado a amoníaco, o bien sintetizados a hidrocarburos con CO2 neutral, como ya Óscar ha explicado y que yo voy a explicar un poquito más a continuación. Eso puede ser metanol, metano, diésel, amonia, lo que se llama power to fuel o power to gas, que ahora hablaré de lo que es. Son como se utilizaría a bordo. Claro, todos estos procesos cuestan un dinero. Vemos aquí en esta gráfica cómo se produce el hidrógeno y qué se puede obtener. Hay dos formas fundamentales, que es por medio de electrólisis o por medio de un proceso de reformado. Uno de los más sencillos es reformar el CH2 con vapor de agua. Del proceso de electrólisis es caro, pero si se tiene del excedente de energías renovables es bastante barato. Durante la noche hay muchos parques eólicos que no son capaces, no hay bastante consumo de energía, con lo cual hay que al manejar la energía y a veces no está claro, se puede utilizar para electrólisis. De esa electrólisis se obtiene por un lado hidrógeno y por otro oxígeno. Por el proceso de reformado se obtiene por un lado hidrógeno y por otro CO2, que ya se utilizará. Bien, una vez que tenemos ese H2, ¿cómo podemos utilizarlo para combustibles? Pues por un lado, como hemos dicho antes, directamente como hidrógeno comprimido almacenado o por otro lado como hidrógeno licuado. O bien utilizarlo directamente en pilas de combustible. Se puede utilizar también para fabricar combustibles sintéticos. Combustibles sintéticos, mediante un proceso industrial, se le añade CO2, que sacaremos de almacenes de CO2 que ya empieza a haber, con lo cual produciríamos un combustible con carbono neutral, descarbonizado totalmente. Esos son combustibles sintéticos, lo que se llama power to fuel o power to gas. Esos combustibles pueden estar tanto como gas, se pueden almacenar a nivel de como gas o como líquido. Pongo en pantalla los que más se están conociendo ahora, son combustibles no desarrollados al 100%, que pueden ser la base de la propulsión naval en el futuro. Claro, todo esto es caro. Esta transparencia no está actualizada. Habla de los precios, del rango de precios en propulsión naval. No está actualizada, pero yo creo que nos da una idea de por dónde van los tiros. Si tomamos como referencia el precio del barril de Brent, vemos que lógicamente el fuel pesado es más barato porque es un residuo
El gas natural también es barato, el LPG también es más barato, sin embargo el metanol y los biofueles son más caros. El hidrógeno, obtenido a través de electrolisis o a través del proceso de reforma, es bastante más caro. En la situación, en el momento en que se presentó esta transparencia, que fue el año pasado, se calculaba de unas 3 a 7 veces más caro que el del crudo, obtenido por electrólisis. Obtenido por reforming podría ser bastante más caro. Ahora presento una transparencia que se acaba de publicar, que corresponde al recién publicado ETO 2020-50 de 2020 de DNV, que es el Energy Transition Outlook, en el que se ven los precios del hidrógeno y los precios de los distintos combustibles. Es una estimación que ha hecho DNV, proyectando los posibles precios para el 2050. Lógicamente, esas proyecciones se han hecho en función de unos supuestos y escenarios que no puedo detallar aquí, pero que se puede ver en la publicación, que es de acceso gratuito. Pero, efectivamente, los precios del hidrógeno, sobre todo por electrólisis, son mucho más caros que los combustibles actuales. Pero, ojo, los combustibles actuales en el 2020, en el 2050, habrán bajado tela, no son los de ahora. Con esto, lo que se pretende señalar es que es difícil hacer una estimación. Pero hecha esa estimación, indudablemente los precios de hidrógeno van a ser más caros que los del fuel, pero extrapolando, a lo mejor son parecidos teniendo en cuenta que el fuel va a bajar. Por otro lado, la eficiencia de los combustibles y los motores para el 2050 será bastante superior a los de ahora. Es una estimación, no es ni blanco ni negro, pero es una estimación de por dónde pueden ir los tiros. Indudablemente esto puede dar lugar a mucha controversia, pero todo depende de los supuestos y escenarios que se hayan utilizado. Seguimos un poco. Vamos a ver, tenemos ahora en pantalla, esto está extraído de la página de NVGL de acceso público que se llama Alternative Fuels Insight. Es de uso público y muestra día a día una serie de estadísticas en torno al gas natural y a otros combustibles. Lo que tenéis en pantalla es una captura de pantalla de ayer y muestra cuál es la situación de dónde se puede hacer búnker hoy en día de gas natural. Como veis, alrededor de todo el mundo. O sea, en cualquier sitio del mundo, prácticamente en puertos importantes, el gas natural está disponible. Esa página también da otra serie de estadísticas, por ejemplo, los números de buques que se está construyendo, con propulsión de gas, el número, las zonas geográficas, el número de ellos, la distribución por tipo, las sociedades de clasificación implicadas, etcétera, etcétera. Lo que pretendo enseñar es que hoy en día la infraestructura para transporte, suministro y almacenamiento de gas natural, y España está muy bien posicionada ahí, es importante, es fiable, está funcionando y está asegurando que cualquier barco con propulsión pueda tomar combustible en prácticamente cualquier punto. La situación para hidrógeno es completamente distinta. Esta transparencia es cortesía de MAN y, como veis, muestra lo que sería una infraestructura portuaria para suministro de hidrógeno. Hoy por hoy esto no existe. Habrá que crearlo. Y la propulsión por hidrógeno para el transporte marítimo, la propulsión naval por hidrógeno, mientras no existan estas infraestructuras, no va a poder ser posible. Un reto, un desafío para construir, ya veremos al final, ¿no? Pero es uno de los desafíos más que tenemos. ¿De acuerdo? Hablo un poquito ahora de pilas de combustible. Pilas de combustible no quiero ahondar mucho porque Óscar ha estado hablando de ese tema, pero la pila de combustible, como sabéis, es fundamentalmente un proceso químico que convierte la energía química en electricidad. Tiene ventajas, que es limpio, no emite, es eficiente, es muy bajo en ruidos y vibraciones, que también lo hace interesante, y no tiene partes móviles para mantenimiento. Hace 2 años ya EMSA es la Agencia Europea para la Seguridad Marítima, encargó a DNV en estudios sobre la viabilidad o evaluación de las pilas de combustible en el transporte marítimo. Como sabéis, las pilas de combustible se han desarrollado fundamentalmente para uso en tierra y para uso aeroespacial. EMSA se planteó, bueno, ¿es viable? ¿Podemos tener pilas de combustible? Entonces se analizaron los tipos principales, que los veis aquí en pantalla. No voy a entrar en lo que es cada uno. Este documento es público, se puede descargar de nuestra página, y se llegó a la conclusión de que estos dos tipos de pilas son las más interesantes. ¿Qué se utilizó para evaluarlas? La capacidad por módulo, vida útil, resistencia, eficiencia, grado de mudez,
coste, sensibilidad, etcétera, etcétera. Sirvió como punto para evaluar todo eso. Pero bueno, como he dicho, las pilas de combustible se están utilizando fundamentalmente en tierra y en aeroespacial. Y ahora hay que irse a la mar. Entonces, aquí me acuerdo, yo como dijo Juan Luis, yo estuve algún tiempo en la eólica marina, y siempre me comentaba un amigo que tenía en Gamesa, dice nada, Gamesa decidió irse a la mar. Dice nada, ponerse un bañador, los manguitos y ala, para allá. Pues no es tan fácil. Hubo muchos fracasos porque hay que marinizar los sistemas. Llevar los sistemas de tierra a la mar no es tan fácil. Hay que adaptarlo, como todos sabemos. El entorno marítimo es un reto y ahí las condiciones medioambientales son completamente distintas. Tenemos plataformas flotantes, hay movimientos, hay vibraciones, hay humedades, hay salinidad, hay rango de temperaturas y hay que integrar la pila con otro sistema. En tierra esa pila a lo mejor constituye el único sistema para producir o para dar energía. En la mar hay que integrarlo con un montón de sistemas, con el sistema integrado de alarmas, con el sistema de propulsión, etcétera, etcétera. Hay otros requerimientos de diseño. Pruebas a efectuar, fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento. La fiabilidad de una pila de combustible en la mar tiene que estar garantizada. Como las cosas se estropeen allí fuera, tenemos un problema. Almacenaje de combustible, distribución, proceso a bordo, etcétera, etcétera. Requerimientos operativos, capacidad, vida útil, coste. Aquí tenéis una imagen de la comparación entre lo que lleva un coche y lo que hace falta un barco. Hace falta 500 pilas de la que lleva un coche para un barco. Otros temas son requisitos de seguridad muy importantes, como habíamos visto antes. El tema de la seguridad en la mar es crítico, está regulado, se está regulando, y hay que tener muy claro cómo va a ser la detección de pérdidas, cómo va a ser la protección contra explosión. Un problema en la mar no tenemos dónde irnos. Si pasa en tierra salimos corriendo y salimos. En la mar eso no es posible. Reacciones incontroladas, reacciones secundarias, pérdidas, explosión, fragilización, permeabilidad, etcétera, etcétera. Madurez de la tecnología. Se han hecho muchas pruebas, se han probado, hay proyectos pilotos, pero como veis en todos los proyectos, en estos ha estado involucrados DNV y GL, las potencias suministradas por esas pilas, alimentadas bien por hidrógeno, metano, metanos marinos, yates como buques, las potencias son 100, 60, 60, 35, 20, 30. Hay que avanzar todavía. O sea, nos queda todavía bastante camino que recorrer para llegar a la pila de uso naval. Otro ejemplo también de diversas pilas de combustible, lo mismo, las potencias son 320, 96, volvemos a lo mismo. Nos queda mucho que avanzar. El combustible, en algunos casos, hidrógeno, metanol, hidrógeno, etc. Ese metanol puede estar producido a través de hidrógeno, como veíamos antes, lo mismo que si es amoníaco, etc. El diésel también puede tener su origen en el hidrógeno, en power to fuel. Bien, os hablaba al principio de que DNV invierte en investigación, invierte en proyectos de desarrollo. Pues aquí tenemos un proyecto que es bastante interesante. El proyecto se llama MeriSafe y es un proyecto en que el propietario es DNV y el objetivo principal es establecer una versión preliminar de lo que llamamos el Handbook for Hydrogen Fuel Vessels. Este documento sería el inicio para posteriormente desarrollar las reglas de DNV que sirva como referencia, que también se puede utilizar por IMO, es decir, llegar a unas reglas que, como veíamos antes, no son necesarias para tener una mayor introducción del hidrógeno en temas de propulsión naval. El objetivo, eliminar barreras regulatorias y de aprobación y desarrollar los conocimientos necesarios para el almacenamiento, no solo para el uso, sino el almacenamiento, suministro y el uso de hidrógeno a bordo de forma segura y fiable del transporte marítimo. Ahora mismo estamos en la fase 1, que acabará en principio de 2021, y serán unos 12 meses. Todavía está abierto para nuevos socios, algunos que quieran unirse al proyecto. Para algunos socios que quieran unirse al proyecto. De hecho, alguna entidad española ha mostrado interés en este proyecto. Los socios del proyecto, pues hay tanto organismos públicos como entidades privadas. Como organismos públicos tenemos las agencias noruegas, pero como veréis aquí hay gente en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Puede ser un proyecto muy interesante porque se está investigando bastante a fondo qué criterios y qué hay que regular y cuáles son los criterios mínimos para establecer las reglas de funcionamiento. Hay otro proyecto parecido, este está desarrollado por Equinor, dentro del marco del Grip Shipping Program y se llama Hydrogen by the Sea. Como digo, Equinor es el propietario
y sus objetivos los que veis a continuación, que es desarrollar los conocimientos necesarios para entender el papel del hidrógeno en el transporte marítimo y su aportación al objetivo cero de emisiones. Investigar cómo y dónde desarrollar una estructura marítima muy necesaria, como hablábamos antes, de hidrógeno basadas en las actuales y futuras demandas del transporte marítimo. Participantes, muchos armadores noruegos, DNV entre ellos, pero mucha gente de Noruega, y se empezó a principios del 2018, se está continuando con el proyecto, la pandemia indudablemente ha variado. Os pongo a continuación una transparencia que es curiosa. O sea, el hidrógeno no solo se pretende utilizar en el transporte marítimo. Hace poco Airbus ha sacado una información de que quiere sacar también aviones propulsados por hidrógeno. Supongo que será con pilas. En fin, lo que está claro es que hay muchísimo interés en utilizar el hidrógeno como fuente de combustible. Otro proyecto que es el Sucio Frontier, que es para el transporte de hidrógeno. Antes comentábamos que no hay experiencia para el transporte de hidrógeno en grandes cantidades. Este es un barco que va a transportar, ya se ha votado, va en Japón, se va a transportar hidrógeno licuado a menos 235 grados, lo cual es una 800ava parte de su volumen gaseoso. La idea es transportar hidrógeno de Australia a Japón, unos 1.250 metros cúbicos, y de un hidrógeno, en este caso era un hidrógeno negro, producido a partir de carbón, del carbón residuo fósil, que es muy barato. O sea, convirtiendo carbón barato allí se transportaría a Japón. Otro ejemplo de proyecto de investigación es un búnker vessel que está desarrollando Moss Maritime para Wilhelm con la participación de Equinor y Viking, etcétera, etcétera. Es un barco para suministrar tanto a otros buques como suministrar a tanques, a instalaciones de tierra. Hay interés, se está empezando a desarrollar proyectos. Conclusiones entonces de mi presentación. ¿Hidrógeno como combustible? Pues indudablemente el hidrógeno puede ser la base del transporte marítimo en el futuro. Con las tecnologías que estamos hablando, pilas de combustible a corto plazo, quizá amonia, y muy a largo plazo, bueno, muy a largo plazo no, porque no tenemos mucho tiempo. A largo plazo, combustibles sintéticos obtenidos del hidrógeno. Y, por supuesto, en cantidad de situaciones con propulsión híbrida. Está claro que hace falta experiencia y conocimiento con respecto a búnker, almacenaje, manipulación a bordo. Hay que tener conocimiento sobre materiales a utilizar, procesos, seguridad, detección, etcétera, etcétera. Y hay que establecer los criterios de seguridad. Como hemos visto, al igual que en el caso del gas natural licuado, el desarrollo de la infraestructura terrestre allanará el camino para el uso del combustible naval. Hacen falta proyectos de investigación que permitan desarrollar la tecnología y la reglamentación. Hace falta mayor eficacia y nuevos desarrollos tecnológicos para poder reducir el impacto económico de la utilización del hidrógeno. Y hay que buscar soluciones tanto para navegación oceánica como para navegación costera, porque como veíamos antes son completamente diferentes. Oportunidades de negocio, sin duda, para astilleros, para diseñadores, para fabricantes, para temas de logística y infraestructura en puertos, para desarrollo de pilas de combustible, para baterías para almacenar electricidad, para la creación de tanques geológicos, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero irme sin comentaros, he hablado de Energy Transition Outlook, la publicación que acaba de hacer DNVGL, es una serie de cuadernillos que están disponibles y además os invito a una presentación que va a hacer mi compañero José Ayona el próximo jueves 8 en el clúster marítimo. Se denomina ETO 2020, la transición energética y su impacto en el mundo marítimo. Otras publicaciones que ha hecho DNV que también están disponibles con respecto al hidrógeno, las tenéis en pantalla. El hidrógeno, Decarbonization Heat, hidrógeno como un transportador de energía e hidrógeno en la cadena de valor. Todo esto está disponible en la página de Oil and Gas de DNVGL. Y con esto, pues acabo mi presentación. Y fijaros lo que decía Julio Verne ya hace algunos años. Pues quizá no le falte razón. No tengo más, Juan Luis, ya con esto acabo. No sé, puse el reloj a funcionar y se me ha ido. No sé si está en tiempo o no, tú me dirás. Gracias, José. Vamos perfectamente en tiempo, el tiempo programado de la jornada. Y bueno, tenemos algunas preguntas. No sé ahora cómo quitar la pantalla. Ah, vale. sí. Arriba. Ah, lo encontré. Sí, Óscar. Sí. César Vidal pregunta,
Los PEM necesitan agua pura. Entonces, en las plantas en alta mar, ¿se necesitaría utilizar plantas desalinizadoras? Sí, sí, estamos los fabricantes trabajando con la posibilidad de utilizar agua de mar, pero claro, al final el electrolizador necesita agua pura. Con lo cual, sí, la idea es trabajar con una planta desalinizadora por ósmosis, bueno, se vería, y luego alimentar con ese agua ya la electrólisis. Correcto. Muy bien, gracias, Óscar. Otra pregunta, esta es mía, para Jorge. Bueno, hay problemas con el transporte de hidrógeno, pero para utilizarlo en buques como combustible, ¿tú ves que se adecuarán los barcos existentes, como ha sido, por ejemplo, con el gas natural, que se han puesto motores híbridos, etcétera? ¿O serán para uso del hidrógeno o tendrán que ser barcos realmente nuevos para ser propulsados con hidrógeno? Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos y que con los volúmenes que ocupa el hidrógeno, tal y como yo creo que es difícil hacer un retrofit para hidrógeno. A lo mejor para añadir algo como propulsión híbrida con célula de combustible quizás sea posible. Pequeñas cantidades de hidrógeno que puedan ocupar un tanque no excesivamente grande, pero que mediante pilas pueda apoyar. Pero como propulsión con hidrógeno directamente, primero, los motores están en fase de desarrollo, no hay todavía. Y segundo, el tema volumétrico no está conseguido del todo. Yo creo que aquí habría que ir a nuevos diseños. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo estamos viendo en la industria, que al final, en la industria obviamente el volumen no es un problema, porque podemos coger directamente el combustible de una tubería, y ahí sí que se puede mezclar el hidrógeno con pues, gas natural, quemarlo en turbinas. De hecho, todos los fabricantes de turbinas, la idea es que dentro de unos años tengan una turbina que queme 100% de hidrógeno. Hoy ya la mayoría admiten mezclas de hasta el 60% de hidrógeno con gases actuales. Y ahí sí, pero embarcar hoy por hoy en retrofits para algunos servicios, sí, pero con pila de combustible que al final tiene un rendimiento mucho más elevado y ya que tenemos que tener un volumen de un gas así, mejor sacarle todo el rendimiento posible. Sí, entonces, continuando con la pregunta, Óscar, en el tema naval está claro los problemas que tenemos tanto de almacenamiento como el volumen que ocuparía en un barco y la seguridad, ¿no? El riesgo de explosión. ¿Y cuál es el mayor problema que tiene el hidrógeno en instalaciones terrestres ahora mismo para su implementación? Bueno, ahora mismo yo creo que quizá el problema más grande es la falta de infraestructuras. No tenemos la capacidad de servir hidrógeno, de repostarlo, como tenemos con otros combustibles. Entonces, quizá ahora mismo lo que está frenando un poco, por un lado puede ser el coste que tienen los equipos que utilizan hidrógeno, que es más elevado. Un camión, por ejemplo, de reparto de última milla, pues tiene un coste más elevado que un camión normal de combustible, pero el problema es que luego no tenemos con qué repostarlo. Entonces, lo que se necesita ahí un poco es el impulso quizá de las administraciones para que favorezcan, sobre todo modificando la legislación y no penalizando las nuevas formas de producir estos hidrógenos verdes que no tienen nada que ver con lo que se estaba haciendo hasta ahora y que no sean una traba al desarrollo de esta tecnología y luego, pues oye, que colaboren para que se consiga la economía de escala que haga que se abaraten los costes de manera que al final un vehículo de hidrógeno cueste lo mismo que un vehículo diésel, que se puede conseguir, porque al fin y al cabo ahora mismo el coste sobre todo es mano de obra, porque son procesos muy manuales, pero la idea es que en horas, al final, dentro de 5 o 10 años, un vehículo con pila de combustible o un vehículo eléctrico se tarde en fabricar menos horas que un vehículo de combustión y el coste se pueda reducir y al final cueste lo mismo o incluso más barato. Entonces se necesitan unos primeros proyectos para ir teniendo economía de escala. Yo añadiría una cosa. Hasta hace poco parecía que el hidrógeno no era un tema en el que la administración se hablara mucho de él.
desde hace un año o quizá año y medio se empieza a hablar de hidrógeno continuamente en la administración, en presentaciones. O sea, ha habido un cambio no sé si coincidiendo con la pandemia, pero desde luego ha habido un cambio bastante considerable en cómo se empieza a percibir el hidrógeno como combustible de uso. Eso yo creo que es bastante significativo porque eso dará pie a que efectivamente empiece a haber más implicación de la administración en forma de apoyos y más implicación de la industria privada. Sí, sobre todo porque, hombre, en la industria naval quizás es más complicado porque el volumen que tenemos a bordo es el que es, pero sí que es verdad que en tierra tenemos la posibilidad de mezclar ese hidrógeno en las tuberías de gas para que los usuarios lo utilicen ya en el Power to Gas y tenemos la capacidad de almacenar gigavatios de energía en las redes actuales de gas, con lo cual nos permitiría el potenciar la instalación de renovables y la verdad es que ahí, digamos que en tierra, esa transición quizás sería más rápida y más sencilla. Afortunadamente en la industria naval, como yo presentaba, hay bastantes proyectos ya. O sea, Sí, no, proyectos no, sí, sí. pequeños empieza, sobre todo los nórdicos, que son los que empiezan estas cosas, nórdicos y alemanes. Sí, de hecho, También en Japón, como enseñaba, o sea, empieza a haber inquietud y empieza a haber proyectos de desarrollo. sí, nosotros En estamos muchos casos colaborando. por la subvencionados por el Comité Europea. Sí, estamos nosotros colaborando en algunos de ellos, en la parte sobre todo de tierra, de producción para luego transporte. Por ejemplo, el caso de Australia, que está produciendo hidrógeno para transportar a Japón, para utilizarlo en Japón. Pero sí que es verdad que hay mucho interés, muchas posibilidades. La tecnología ya está, ahora solo falta madurarla un poco para abaratar los costes por economía de escala y ponerlo a funcionar. Pues ahora es el momento de que la gente piense en que se puede utilizar esa tecnología, cómo la puede adaptar a su negociado y cómo el poder mejorarla y venderla. Ya hay en España, o sea, antes decían los países nórdicos, pero en España ya hay algún astillero que ya se ha dirigido a nosotros para hacer algún proyecto común con propulsión a hidrógeno. Pequeño, pero empezar con temas de hidrógeno. O sea, que el ambiente en ese sentido está afortunadamente muy efervescente. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos otra pregunta muy técnica para Óscar y la formula Ignacio León. Nos pregunta, dice, ¿el almacenamiento de hidrógeno es posiblemente el mayor problema, como se ha visto en ambas presentaciones? Sin embargo, se habla siempre de métodos tradicionales, presión, licuefacción. ¿Cuál es su opinión acerca de los materiales de red metalorgánicos, los MOF, que se basan en la absorción de gases por materiales sólidos? A ver, esto del hidrógeno, claro, al ser un vector energético y servir para muchas industrias, muchas tecnologías y de hecho ya hay un consumo de hidrógeno muy elevado a nivel mundial, digamos que tiene muchas vertientes. Eh, ¿Usar hidrógeno de forma masiva es posible? Sí, por lo que comentaba, se pueden utilizar, se puede mezclar ya en la red de gas a corto plazo para sin que la gente en sus casas tenga que modificar sus máquinas, sus calderas y demás pueden utilizar ese gas, con lo cual ahí el tema volumétrico quizá no es tan grave. Ahora, sí que es verdad que para todo lo relacionado con movilidad, el poder reducir el volumen de hidrógeno que podamos llevar, o aumentar la capacidad de hidrógeno embarcado, sí que es fundamental. Entonces, ahí todo lo que está relacionado con nuevos materiales para poder capturar más hidrógeno y almacenarlo volumétricamente en menos espacio, o todo lo que tiene que ver con la utilización de amoníaco, metanol, digamos que el uso del hidrógeno para, con un paso posterior, convertirlo en otro compuesto que ocupe menos, es muy interesante, porque tarde o temprano vamos a tener que almacenar mucho hidrógeno en poco espacio si queremos que se pueda utilizar en aviones, en barcos, de forma masiva. Gracias, Óscar. Tenemos una última pregunta que entiendo que puede ser para los dos. Dice César Vidal, pregunta César Vidal, dice, en plantas de producción en alta mar, ¿qué opináis del almacenamiento y transporte del hidrógeno en forma de amoníaco líquido? Jorge, no sé si quieres comentar tú algo, si no, comento yo. Prefiero que comentes tú. Vale. Seguramente. Es otra de las vertientes que se está estudiando. Es el hecho de
de no estar esclavo, esas instalaciones onshore, de tener que evacuar directamente esa energía producida a un punto de tierra cercano. Entonces, todo lo que sea el poder producir en aquellos lugares alejados de tierra, que sean independientes y que se pueda evacuar esa energía, a quien lo tenga le va a permitir venderla y crear una economía de venta de energía. Entonces, sí que es cierto que si se puede evacuar en forma de amoníaco líquido, de forma más sencilla, que quizá comprimiendo a 300, 700 bares o incluso licuando ese hidrógeno, va a ser rentable, va a ser útil, y hay muchos países que están estudiando sus condiciones, como he comentado, de producción barata a través de renovables para posicionarse como exportadores de energía, ya sea en forma de amoníaco, de hidrógeno o de lo que pueda ser, mediante tubería, mediante barcos que vayan y reposten allí, y al final resulta interesante porque va a dar muchas oportunidades a mucha gente, a la industria naval por la creación de todas esas infraestructuras offshore, para los propios países que van a poder ver cómo son capaces de producir energía barata y exportarla cuando antes no tenían esa posibilidad, esos recursos, y cualquier forma de evacuar esa energía va a ser bienvenida. No, la gente que trabaja en el sector del hidrógeno no está obcecada solo con que se utilice el hidrógeno tal cual, sino que se utilice el hidrógeno de todas las maneras posibles para permitir que esta economía avance, funcione, y cualquier forma nueva de transporte es bienvenida. Muchas gracias. Esa era la penúltima pregunta, la última realmente, y ahora sí que de verdad es la última, la hace Paco Rollano, desde aquí, desde Santander, y nos dice, la tecnología PEM en condiciones offshore puede ser instalada en plataformas flotantes o requiere una gran estabilidad. Entiendo que se refiere a plataformas. Sí, a ver, en sí perdón. Sí, continúa y dice, hay proyectos de I+D que almacenan el hidrógeno producido offshore en el fondo del mar. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por ahorro de costes o por seguridad? Bueno, lo del fondo del mar me imagino que será alguna cueva o algo. La forma de almacenar hidrógeno pues puede ser comprimido en tanques y demás. La más barata de todas es en domos salinos, en cuevas, pues como la Castor, por ejemplo, pero sin los problemas de terremotos. Entonces, me imagino que los proyectos que habrá leído serán cuevas o algo que esté en el fondo del mar, y bueno, aprovechar a lo mejor las presiones que hay abajo para que ayuden a la compresión de ese hidrógeno y mantenerlo en la cueva. La verdad es que al final estamos hablando de ratios de coste de almacenaje quizá entre 10 y 100 veces más barato que si almacenamos esa energía en forma de baterías. Entonces, hay proyectos, hay muchos. En España, grandes empresas están ya empezando los primeros estudios para hacer pruebas de almacenar hidrógeno en cuevas, y yo entiendo que del fondo del mar van por ahí los tiros. En cuanto a la estabilidad en plataformas y demás, lo que es la electrólisis en sí, digamos que no está muy afectada por las vibraciones. Es quizá el conjunto en sí lo que hay que estudiar para que todo el tema de, pues oye, de tornillerías, de planta de tratamiento de agua, etcétera, etcétera, esas vibraciones o esos movimientos que podamos tener no le afecten en demasía. Pero en sí, por así decirlo, la electrólisis es un sistema bastante tonto. Es hacer circular agua en este caso, a través de una malla, de una membrana, y aplicar una corriente eléctrica. Ahí no afecta gran cosa los movimientos y la vibración. Sí que es verdad que luego mecánicamente hay que tener cuidado de que no haya fugas, de que aquello no se desajuste, de que todos los demás equipos funcionen correctamente, de que estén marinizados y no les afecte la corrosión, etcétera, etcétera. Pero bueno, no debería ser en sí un problema insalvable. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, Jorge y Óscar. Yo he aprendido muchísimo del hidrógeno, era una cosa totalmente nueva para mí.
Está claro que se abre un mundo y unas oportunidades impresionantes en un futuro próximo y que existe la presión de la reducción de emisiones para que esto tenga éxito. A todos los oyentes, los participantes, también muchísimas gracias y deciros que nos vemos pronto. Hasta Pues pronto. muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la presencia y la invitación. Y muy buenos días.